Vamos a la palabra del Señor. Dice Jonás, capítulo 1, vamos ahí. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hasta ahí nomás, el resto lo vamos a leer por el camino. Cierre sus ojos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, te damos este día. Oro en el nombre de Jesús, que seas tú hablando a nuestros corazones en este tiempo, Señor. Que seas tú trayendo revelación en este tiempo y a esta generación, Padre, específicamente para lo que tú quieres hacer y cómo, de qué manera tú quieres mover tu espíritu en este tiempo. Hoy, Dios, oro que sea tu presencia, que sean tus palabras y no las mías, Padre. Háblanos tú de forma específica y todo lo que hagamos y digamos siempre sea para tu gloria. Envía, Padre, tu luz y tu verdad, pues éstas nos guiarán, y en el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Esta mañana quiero hablarles por un momento acerca de una de las lecciones más importantes que todos tenemos que atravesar en algún momento de nuestra vida, para que podamos aprender a dejar de vivir para nosotros mismos y dejar de enfocarnos en lo que nosotros necesitamos o queremos, para empezar a concentrarnos o a centrarnos en lo que Dios quiere y lo que Él desea hacer para expandir su reino a través de nosotros aquí en la tierra. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ¿qué dijo? Mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, dijo él. Él estaba diciendo: ahora la voluntad de todo lo que hago es para el Padre. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, dice, o lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en ¿qué? En la fe. Cambió la carne por la fe. ¿Cuántos están dispuestos a cambiar la carne por la fe? No me convencieron mucho esta mañana. Cambió la carne por la fe. Dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por mí. Por mí lo hizo el Señor. Jesús lo dijo de esta manera a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, usted conoce este pasaje. ¿Qué dijo? Niéguese a sí mismo. ¿Qué dice después? Tome su cruz cada día. No dijo un día, cada día. ¿Y después qué? Sígame. Ahora vamos un poco más profundo. Vamos un poco más profundo, porque ahora dice en el verso 24: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Fíjate lo que dijo el Señor. Le dijo: todo el que quiere ganar su vida, ¿qué va a pasar? La va a perder. Todo el que vive para sí mismo, todo el que se enfoca en sí mismo, dice, tarde o temprano va a llegar un momento que lo va a perder todo. Pero el que vive para mí, dice el Señor, ese la va a ganar. ¿Estás dispuesto a entregarle todo al Señor esta mañana? Yo me pregunto, ¿estás dispuesto a rendirte por completo a Dios y rendirle todo lo que sos y todo lo que tenés? Tu vida, tu casa, tu familia, tu trabajo, lo que tengo, lo que soy. ¿Estás dispuesto a darle todo a tu Dios? Si yo sé que este mensaje quizás no tenga muchos améns. Y yo sé que usted dirá: pastor, a lo mejor afloja y no predica tanto porque no le vamos a decir mucho amén, pero igual le voy a predicar de la misma manera. Porque creo que en este tiempo más que nunca, iglesia, nosotros somos la generación que Dios está levantando, la generación que Dios está llamando para hacer cosas grandes en este tiempo. Pero para que eso suceda a través de nosotros, como te dije el domingo pasado, necesitas ¿qué? Consagrar tu vida, alinear tu vida con los propósitos del reino de Dios. Y una vez que alineas tu vida con los propósitos del reino de Dios, necesitas decirle al Señor lo que hoy te vengo a compartir: hágase tu voluntad. Así se llama el mensaje de hoy: hágase tu voluntad. Y esto es algo que suena muy lindo. Jesús lo enseñó en Mateo capítulo 6, pero en realidad cuando llega la hora de la hora, muy pocos somos los que estamos dispuestos a decirle al Señor: hágase tu voluntad. Tu voluntad. El libro de Jonás
va más allá de ser uno de estos libros que muestra esta historia aparentemente infantil del gran pez. Quizás muchas veces escuchamos esta historia en la escuela dominical y a los niños más pequeñitos, pero más bien podríamos decir que es una confrontación divina al corazón del ser humano, una exposición en la que se disputan básicamente dos voluntades, la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Y por supuesto nos muestra y nos enseña que siempre la voluntad de Dios prevalece en la vida de aquellos a los que Él ha llamado con un propósito especial. Así que permíteme decirte que no es casualidad que hoy estás aquí en la casa del Señor, no es casualidad que hoy estás aquí en Luz y Verdad, tampoco es casualidad que me estás escuchando desde algún lugar, donde quiera que me estés escuchando. La razón es que Dios tiene un llamado para vos. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros específico y único. Y si vos dejás de cumplirlo, Dios va a levantar a alguien más que lo cumpla. Y yo no sé usted, pero yo no quiero que nadie tome mi lugar. Lo que Dios me llamó a hacer, yo lo voy a hacer con lo mejor que puedo hacerlo. Amén. Así que cada uno de ustedes, Dios tiene un llamado para cada uno de ustedes, pero como te dije el domingo, tenés que alinear tu vida con sus propósitos, consagrarte para que Él pueda manifestar a través de ti su poder. Y eso fue lo que pasó con Jonás. Jonás fue un profeta en un tiempo realmente difícil. Jonás fue el profeta en el tiempo del imperio de Asiria. Unos tiempos muy duros, diría yo, donde Asiria era el enemigo más cruel y más duro que Israel había enfrentado en este tiempo. Y como consecuencia del gran maltrato que Asiria tenía para con el pueblo de Israel, Jonás tenía un gran enojo en su corazón con este pueblo. Jonás pensaba que lo peor que podía o lo mejor que podía pasar es que Asiria desapareciera de la faz de la tierra, que Dios enviara su juicio sobre ellos y los exterminara. Mas sin embargo fue ahí en ese preciso momento cuando Dios lo llama y le dice: necesito que vayas a Siria a pregonar perdón y arrepentimiento. Imagínate, a sus peores enemigos, a los que él más detestaba, a los que sabía que le habían hecho la vida imposible a él y a todo su pueblo. Ahí Dios lo levanta y en medio de ese tiempo tan duro de operación, Dios le llama y le dice: ve allá y proclama. Y por supuesto que Jonás obedeció inmediatamente, porque Dios le dijo: levántate y ve a Nínive. Y Jonás se levantó, pero no fue para Nínive. Obedeció en cierta manera. Levantarse se levantó, pero en lugar de salir para Nínive, en lugar de subir a Nínive, dice la Biblia que él bajó a Jope. Dios le estaba diciendo básicamente: Jonás, ve y muestra de mi amor a esas personas que tú más aborreces. Muestra el corazón que yo tengo para con esas personas que tú detestas. Aquella ciudad, ve y dile: arrepiéntanse, porque el Señor va a enviar juicio. En otras palabras, Dios tenía una oportunidad más para Asiria, pero para Jonás ya no había oportunidad. Y Jonás no quiso obedecer, no porque no conociera la voluntad de Dios, sino porque estaba en desacuerdo con el plan de Dios. Nínive no merecía misericordia. El conflicto que Jonás tenía con Dios no era teológico, era emocional. Jonás quería un Dios que pensara como él, no en su soberanía. Su nombre Jonás significa paloma, justamente, símbolo de paz. Lo que justamente él no quería, lo que justamente él iba en contra, símbolo de obediencia, mas sin embargo él vivía en guerra con la voluntad de Dios. Y la realidad es que su historia refleja la de muchos creyentes hoy en este tiempo presente, porque al igual que Jonás, todos queremos servir a Dios. Si yo te preguntara a ti, ¿te gustaría servir a Dios? De seguro tú me dirías: no. ¿Verdad que ninguno diría eso? Yo creo que todos digan: claro que me gustaría servir a Dios. Exacto, a mí me gustaría mucho servir a Dios. Pero al igual que Jonás, muchas veces nosotros queremos servir a Dios bajo nuestros propios parámetros, bajo nuestras propias condiciones y de la manera que a nosotros nos agrada. Porque al momento que nuestra voluntad se pone en contra de la voluntad de Dios, decidimos hacer nuestra voluntad y nos rebelamos en contra de la voluntad de Dios. La historia se vuelve a repetir. El mensaje de Jonás nos enseña que Dios no siempre cambia las circunstancias. A veces Dios no te explica nada, no te consuela, pero te confronta
Porque antes de usarte para lo que te ha diseñado y lo que te ha creado, debe quebrantar primero tu voluntad. Tu voluntad. La voluntad es lo más duro de quebrantar en una persona. Y esto me lleva al primer punto de mi mensaje, porque es aquí cuando Dios te llama, cuando Él empieza a ejercer presión para que rindas tu voluntad a Él. Es ahí en ese momento cuando aparece la rebeldía en el corazón de las personas. No es simplemente hasta el momento en que Dios te llama. Mientras Dios no te llama, mientras vivís como querés vivir, mientras haces lo que querés hacer, todo está bien. Pero al momento que Dios te llama y te dice, quiero hacer algo con tu vida, necesito que te alinees, es cuando aparece la rebeldía del corazón. Fue en ese momento lo que sucedió con Jonás. En el momento en que Dios lo llama y lo manda a hacer algo específico, la rebeldía de su corazón apareció. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Imagínate, ¿cómo puede uno huir de la presencia de Jehová? No hay manera. Dice que huyó a Tarsis. Dice, descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis y pagando el pasaje entró en ella para irse. No solo descendió, sino que se fue. Dice, el verbo baraj, que usa aquí la palabra griega, es huir, pero no es solamente huir de la presencia, decir, no voy a hacer lo que Dios dice que haga, no. Esta palabra significa huir violentamente, escapar con impulso y con enojo. O sea que Jonás no solo estaba enojado con la gente de Nínive, sino que además estaba enojado porque Dios lo llamaba a hacer lo que él no quería hacer. Así que él huyó, dice, con violencia. Jonás no estaba confundido. Estaba determinado a desobedecer a Dios. Quiso escapar del rostro de Jehová, directamente de la presencia de Dios. Jonás quería un ministerio sin la presencia. Una misión sin dirección. Y pone atención a esto, porque en lugar de subir a Nínive, la Biblia dice que en lugar de obedecer y subir a su llamado, en la Biblia dice que bajó a Jope. Cada vez que decidimos desobedecer a Dios, en lugar de subir, bajamos. Pone atención a esto. Bajamos. Vamos a bajar. La desobediencia y la rebeldía de Jonás lo hizo descender. Bajó a Jope, después de Jope bajó a un barco, después de un barco bajó al mar y después del mar bajó al estómago de un pez. En otras palabras, su desobediencia fue una cuesta abajo, podríamos decir. Mas Dios lo había llamado y le dijo, sube a Nínive, sube a tu llamado, sube a lo que tengo preparado para ti adelante. Todo el que huye de la voluntad de Dios siempre termina descendiendo espiritualmente. Jesús nos muestra en contraste que cuando Él se encontraba en momentos antes de ir a la cruz en Getsemaní, la Biblia dice que el Señor oró y dice que en sus palabras dijo, Padre, dice, si puede ser, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué le dijo? Pero hágase tu voluntad y no la mía. Jesús dejó de lado su vida para hacer la voluntad. Jonás dejó de lado la voluntad para hacer su vida. Jesús la entregó por la voluntad del Padre. Jonás huyó apartándose de lo que Dios lo llamaba a hacer. Creo que cada vez que el Señor nos llama a hacer algo, nuestra voluntad debe ser quebrantada. Nuestra voluntad tiene que ser quebrantada. Y a veces no es lo más agradable que nuestra voluntad sea quebrantada. Pedro quiso servir al Señor, pero cuando el Señor le mostró sus planes y sus propósitos, Pedro le dijo, no, Señor, que a ti no te acontezca esto. De ninguna manera vayas a Jerusalén. ¿Y qué le dijo? ¿Se acuerda lo que le dijo el Señor? Apártate de mí, Pedro, le dijo. ¿Cómo le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo a la voluntad del Padre. En otras palabras, él quería servir a Dios, pero no quería hacer lo que era la voluntad del Padre. Y si hay algo que hoy nosotros tenemos que entender es que Dios muchas veces no te pide permiso para ser soberano. Él no busca tu acuerdo o tu aprobación. Aquí está la clave. Hasta que no entregues tu voluntad, no vas a conocer su corazón. Te lo voy a decir otra vez. Hasta que no entregues tu voluntad,
no vas a conocer su corazón. Y hasta que no conozcas su corazón, va a ser muy difícil que puedas cumplir con el llamado que Dios tiene para tu vida. Es por eso que nuestra voluntad siempre aparece en contra de la voluntad de Dios cuando Dios nos llama a hacer algo para sus planes y sus propósitos. Lo que estoy tratando de decirte esta mañana es que Dios no está buscando personas que lo sirvan con condiciones o limitaciones. Dios no está buscando personas que le digan a Dios, te voy a servir hasta aquí, pero hasta aquí ya no puedo. Ese tipo de servicio a Dios no le sirve. Dios está buscando personas que se entreguen por completo. No personas que solamente vengan un día a la semana a la casa. No, personas que se entreguen de lunes a lunes para la gloria de Dios. Personas que le digan al Señor, aquí estoy, heme aquí, mi vida te pertenece, tú la pagaste, tú la compraste con el precio de tu sangre. Ahora, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Este tiempo y esta generación que usted y yo estamos viviendo, iglesia, es la generación que Dios quiere usar para mover el poder de su Espíritu a través de cada uno de nosotros, para que los que no lo conocen, como los de Nínive, crean en el Dios vivo y verdadero. Este es el tiempo en que Dios está llamando a sacar condiciones, a sacar limitaciones, a entregarse por completo y a decirle, Señor, aquí estoy, úsame para tu gloria, úsame para tus propósitos y no importa que vaya en contra de mi voluntad, aquí me entrego tal y como soy para tu gloria y para tu honra. Yo me pregunto, ¿habrá alguien en este tiempo en la iglesia que está dispuesto a decirle esto a Dios? Ya se asustó y apenas voy por el primer punto del mensaje. ¿Estás dispuesto a entregarle todo a Dios? Es la rebeldía lo que muchas veces no nos deja cumplir con la voluntad de Dios. Y tú dirás, no, es que yo no soy rebelde, simplemente eso no me gusta. Para Dios es rebeldía. Y la rebeldía es pecado. Y la paga del pecado ya la conoce. Ponga mucha atención y examine su vida en este tiempo, iglesia. Es que Dios te llamó para un propósito. Dios tiene algo para tu vida. Él te ha creado para usarte para su gloria. Mas cuando Dios ejerce presión y te llama, muchas veces es cuando aparece la rebeldía en nuestra vida. Y es ahí cuando debemos someternos a Dios. Es ahí cuando debemos entrar a la presencia de Dios. ¿Y por qué es necesario que aprendamos y lo hagamos? ¿Querés que te diga por qué? Porque esto me lleva al segundo punto de mi mensaje. Porque después de que aparece la rebeldía, aparecen las tormentas. Después de que aparecen las rebeldías, siempre aparecen las tormentas. Cuando Dios te llama a sus propósitos y no obedeces, entonces es cuando aparecen las tormentas a nuestra vida. Y cuando aparecen las tormentas a nuestra vida, son esos momentos en que decimos, Señor, ay, esta tormenta quiero que ya se termine hoy. Pero una vez que entraste en la tormenta, cada tormenta tiene su proceso. Yo sabía que no me iba a decir ni un amén. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Quién fue? Jehová. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado, mira lo que dice la Biblia, más abajo ahora. Había bajado, dice, había ido aún más profundo en la nave, estaba cada vez más abajo, al interior de la nave, y se había echado a dormir. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y en el verso 15 dice, y tomaron a Jonás, y adivine qué hicieron, lo echaron al mar. Lo echaron al mar y se aquietó de su furor. Y temiendo aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Fíjate, de Jope al barco, del barco a lo más profundo del barco y del barco al mar. Ahora ya estaba más abajo cada vez Jonás. En lugar de estar en el propósito, en el centro de la voluntad de Dios, cada vez iba más para abajo, cada vez iba más para abajo. Ahora yo me pregunto, antes de que lo echen al mar, yo estoy seguro que si Jonás le hubiera dicho a los que manejaban el barco, miren, la razón de la tormenta que estamos atravesando es mi desobediencia, es mi rebeldía, les pido que por favor peguen la vuelta y me lleven a Nínive, donde tengo que cumplir con la voluntad de Dios.
¿Qué cree usted? Yo estoy seguro que los marineros hubieran pegado la vuelta con tal de no morir y lo hubieran llevado hasta las puertas de Nínive. Pero el corazón de Jonás todavía seguía en rebeldía. No había tormenta que pudiera doblegar ese enojo que traía en su corazón. Era bien cabeza dura Jonás. Aleluya, ¿cuánto dicen amén? Y antes que Jonás pensara siquiera en volver a Nínive a predicar misericordia al pueblo que tanto aborrecía, prefirió que lo echen al mar. Imagínese usted, en el medio de la nada. Dice la Biblia que lo echaron al mar. De Jope bajó al barco, del barco bajó al mar. Cada vez más abajo. La rebeldía continuaba. Yo me pregunto cuántas veces nosotros no andamos atravesando por las mismas tormentas una y otra vez. ¿Cuántas veces nosotros atravesamos y atravesamos y no hay tormenta que doblegue nuestro corazón? Y nos preguntamos por qué nos pasa esto o por qué nos pasa aquello. Muchas veces nos preguntamos por qué es que el Señor está provocando esto o permitiendo que esto pase en nuestra vida. Examinamos todas las posibilidades que nos rodean, pero lo último que examinamos es nuestro corazón. ¿Cómo estamos caminando con el Señor? ¿Cómo estamos cumpliendo con lo que Él nos llamó a hacer hace 1, 2, 3, 4, 5, 10 años atrás quizás? Es que necesitamos que el Señor nos recuerde cada semana el llamado que tiene para nuestra vida, porque se nos olvida. Y cada vez que llega la tormenta, nos acordamos que tenemos que servir al Señor. Ahora que estoy tocando fondo, tengo que ir a la iglesia. Ahora que no tengo más salida, tengo que buscar a Dios. Pero Dios está esperando que le busquemos antes de que eso suceda, porque no es la intención de Dios permitir tormentas en nuestra vida. La intención de Dios es que nos movamos hacia el llamado que Él tiene preparado para nosotros adelante. El corazón de Jonás seguía sin entender y pensaba que lo que él hacía estaba bien. ¿Te suena familiar? Es que yo estoy bien. Yo siempre estoy bien. El que se equivoca es el otro. O la palabra de Dios, o el pastor. Alguien siempre tiene que estar equivocado, menos yo. Que este hombre Jonás me suena bastante familiar. Hasta parece que lo veo en el espejo cuando me miro. Era bien cabeza dura. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mirá lo que pasó. No le alcanzó con estar en el mar, en el medio del mar, sin esperanza, quizás nadando por horas, no lo sabemos, la historia no nos dice los detalles, pero Jonás estuvo en el mar. La nave que lo traía partió, siguió su camino, el mar se aquietó, pero ahí quedó Jonás en el medio del mar, sin salida, sin esperanza y sin nadie a su alrededor. Imagínate ese momento de Jonás. Yo me pregunto si en ese momento no se le cruzó por la cabeza pedirle a Dios que le ayudara. Mas la Biblia dice que Jehová tenía preparado un gran pez. ¿Quién? Jehová. Jehová tenía preparada la tormenta. Jehová tenía preparado el pez. La palabra hebrea maná significa asignar, ordenar, disponer con propósito exacto. Dios no improvisó el pez. Tampoco improvisó la tormenta. Dios lo tenía preparado desde el momento que lo llamó a Jonás, porque sabía que Jonás era cabeza dura. Él dijo, cuando lo llame a Jonás, para que Jonás obedezca a mi llamado, tengo que preparar un pez y una tormenta. Me pregunto cuántas cosas tiene que preparar Dios para tu vida desde el día que te llamó. Ya pasaron tormentas, ya pasaron pescados, a uno los masticó un león, a otro lo comió un perro, y ahí seguimos todavía con la rebeldía, sin ponernos en línea con los planes y los propósitos de Dios. Dios ya sabía el final de la historia. Jonás tenía que llegar a Nínive, a los asirios, para que recibieran perdón, pero Dios también sabía el corazón rebelde de Jonás, como la mayoría de nosotros, iglesia. Como la mayoría de nosotros. Pero Dios tiene un llamado tan grande para cada uno de ustedes. Dios tiene un llamado tan poderoso para cada uno de ustedes. Sin importar cuál sea tu intelecto, tu nivel de inteligencia, tu nivel educativo, eso no le importa a Dios. Dios nunca llama a los que están preparados, Dios prepara a los que llama. Dios tiene un llamado tan grande para tu vida. Y usted dirá, pastor, ¿cómo lo sabes?
¿Cómo puedes estar tan seguro, pastor? Es que aquí hay muchos que ya han pasado por tormentas. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay muchos que ya han pasado por dificultades. Aquí hay muchos que ya han pasado por problemas duros en su vida. Aquí hay muchos que Dios lo ha librado de la enfermedad, que Dios lo ha librado de los divorcios, que Dios lo ha librado de las enfermedades, de las pestes, que Dios lo ha sacado de problemas, de tribulaciones, de cárceles, pero aún así siguen en vivo, aún así siguen en pie. Es que lo que estoy tratando de decirte es que tu Dios no te va a dejar y nunca te va a hacer. Ay, Dios mío, Dios estará contigo todo el tiempo hasta que tú cumplas con ese llamado que Él ha puesto en tu corazón. No te va a dejar. Por eso la tormenta pasada no te mató. Por eso el problema que pasaste el mes pasado todavía te tiene en pie. Dios siempre está ahí para sostenerte. Dios siempre está ahí para levantarte. A algunos le mandó un pez, a otros le mandó el pastor. Pero muy pocas veces lo escucha. Jonás 2:1 dice, entonces oró. Entonces, mirá lo que pasó. Oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre. Ya no había más lugar para ir para abajo. Más abajo de ahí no podía ir. Desde el vientre del pez oró. Invoqué en mi angustia a Jehová, dijo, y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. En el vientre del pez. Tuvo que pasar por la tormenta, tuvo que pasar por el barco, tuvo que pasar de estar días en el mar naufragado y luego en el estómago del pez. Y recién ahí Jonás oró, dice la Biblia. Yo no sé si hubiera sido, yo creo que hubiera orado un poco antes de eso. Soy cabeza dura, pero no tanto. ¿Qué hay de usted? ¿O todavía está esperando el pez en el medio del agua? El vientre del pez. Desde ahí oró. ¿Y sabés qué creo? Dios conocía tanto a Jonás que la oración que Jonás hizo desde el vientre del pez nunca la hubiera hecho en tierra firme cuando Dios lo llamó. Tuvo que ir hasta el vientre del pez para orarle al Señor. Tuvo que ir hasta ahí para rendir su corazón al Señor. Tuvo que ir hasta lo más bajo para finalmente llegar al principio y decirle, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Es tan importante esta historia que Jesús mismo la citó. Jesús dijo, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Tan importante era el plan y el propósito que Dios tenía para Jonás, para llevar salvación a todo el pueblo de Nínive, que el Señor se comparó a sí mismo con Jonás. Y él dijo, 3 días voy a estar yo como Jonás en el vientre de la tierra, como estuvo Jonás en el vientre del pez. Jonás fue llamado para traer salvación a Nínive, pero yo soy llamado para traer salvación a las naciones. Y me gusta porque esta palabra se usó 178 veces en la Escritura. Creo que me llama la atención de que este hombre Jonás, escuchando la voz de Dios, decidiera seguir en rebeldía una y otra vez. Una y otra vez. ¿Cuántas tormentas tienen que pasar en nuestra vida, iglesia? ¿Cuántos peces tienen que llegar o enviar Dios a nuestra vida para que comprendamos que tenemos un llamado y que hemos sido escogidos especialmente por Él para ser parte de su reino? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que nos demos cuenta que el Dios que llama es el que te quiere sostener, que el Dios que llama es el que te quiere proveer, que el Dios que llama es el que te quiere sanar, que el Dios que llama es el que quiere estar a tu lado en los momentos más difíciles de tu vida, que no tenés necesidad de buscar en otro lugar, que lo único que necesitamos es acercarnos a Él de todo corazón y decirle, Padre, no importa lo que pase en mi vida, no importa lo que esté atravesando en todo momento, aún en los más difíciles, hágase tu voluntad en mi vida. Hágase tu voluntad en mi vida. En el libro de Hechos, la Biblia describe cómo Pablo va de camino a cumplir con el propósito de Dios. Y dice que su barco naufragó, su barco se rompió y él dijo, no importa, la palabra de Dios me sostiene. Él dijo, es necesario compadecer ante el César. Un barco se puede hundir, un barco se puede romper, pero es necesario que yo cumpla con la voluntad de Dios. Dios muchas veces no usa las tormentas
para destruirnos como pensamos, sino para desarmarnos, diría yo, para quebrantar nuestra voluntad y rendirnos por completo a Él. Muchas veces cada situación que nos toca atravesar en la vida, por más difíciles que parezcan, son cosas que Dios ha permitido que sucedan porque conoce que somos tan cabeza dura como Jonás. Y porque sabe que hasta que no nos damos la cabeza contra la pared una y otra vez, no venimos a su presencia a clamar y a orar como lo hizo Jonás. A veces el vientre del pez es el único lugar donde los ruidos del exterior se apagan, donde ya no escuchamos a los que están cerca de nosotros. Espiritualmente, ese vientre del pez simboliza la soledad entre tú y entre Dios. Lugar al que muchas veces no queremos llegar, porque tenemos tantas cosas que hacer que no tenemos tiempo para eso. Estamos tan ocupados, tenemos tantos sketches en la agenda tan atareada que ese lugar, el vientre del pez, a no ser que el Señor nos lleve por fuerza, no vamos. Y muchas veces cuando nos encontramos ahí, en ese lugar, es solamente en ese lugar donde nos damos cuenta de la rebeldía que hay en nuestro corazón. Es solamente en ese lugar de soledad entre nosotros y Dios donde entendemos y podemos percibir que tantas de las tormentas que vivimos en nuestra vida no fueron por culpa de Dios, sino por culpa de nosotros. Por no permanecer firmes en la voluntad de Dios. Por no decidir obedecer a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y me gusta porque después de que lo saca de ahí, en Jonás capítulo 4, versos 6 al 11, hay una parte de la historia que a mí realmente me impacta. Porque yo digo, bueno, ¿será que Jonás aprendió la lección? ¿Qué le parece a usted? ¿Será que después del pez, del barco, de la tormenta, será que él aprendió la lección? ¿Qué le parece? Y yo veo la historia porque si usted lee la Biblia, dice que Jonás llegó a Nínive finalmente. Porque claro, el pez tenía una dirección. Ya tenía el GPS puesto cuando fue creado. Dios no se equivoca, Dios tiene el control de cada detalle. Es por eso que hoy estás aquí. No es casualidad. Dios ya tenía el GPS establecido para tu vida. Dijo, este día tú vas a estar diciembre 14 en Luz y Verdad escuchando al pastor. Y creo que dice la Biblia cuando llega allá, Jonás entra a Nínive y comienza a pregonar el mensaje de arrepentimiento. Y yo me imagino, y no me imagino, lo afirmo, en su interior, él pensaba que no se arrepientan. Que no se arrepientan para que Dios los extermine. Que no se arrepientan para que venga el juicio. Pero la Biblia ¿sabe qué dice? Que la misericordia de Dios es tan grande que todo Nínive se arrepintió. Que todo Nínive se arrodilló ante Jehová, el Dios de Israel, y se arrepintieron. Y yo digo, bueno, pues, qué bendición. Jonás aprendió la lección, cumplió con su llamado, su corazón fue restaurado, pero ¿qué cree? No. La verdad no fue así. Porque cuando usted sigue leyendo en el capítulo 4, verso 6 dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciere sombra sobre su cabeza y le librase de su mal. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero el día siguiente, al salir el alba, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuvieses tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre lo malo en la mano derecha y la mano izquierda. Y muchos animales. Dios preparó 4 cosas para Jonás. Preparó el viento, preparó el pez, preparó la tormenta, preparó el proceso, podríamos decir.
Y yo hubiera pensado que Jonás entendió todo ese proceso que pasó. Yo hubiera pensado que Jonás ya era para que saliera a predicar a las naciones. Pero sin embargo, la Biblia termina simplemente sin afirmar que fue de la vida de Jonás. Él revela que su compasión estaba mal dirigida. Jonás se conmueve por una planta, pero por cientos de miles de almas no se conmueve. Y creo que esto nos enseña muchas veces que él estaba más preocupado por lo momentáneo, por lo pasajero que tenía a su alrededor, que le hacía sombra, que por los planes y los propósitos de Dios en su vida. Y muchas veces, de la misma manera, andamos viviendo nosotros, iglesia. Tormentas tras tormenta y no aprendemos el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Peces y cuantas otras cosas que nos tocan atravesar y no aprendemos. Y Jonás no aprendió todavía, porque aun cuando todavía ya había cumplido con el plan y la voluntad de Dios, todavía seguía enojado porque le faltaba lo que lo cubría a él y le daba sombra a él. Su corazón siempre estaba dirigido en él, en lo que él quería, en lo que él deseaba, en lo que él quería hacer. Y creo que esto nos tiene que hablar a nosotros cada uno en forma particular. Porque muchas veces así vivimos nuestra vida cristiana en este tiempo. Está dirigida o enfocada en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros deseamos, en lo que Dios tiene que hacer por mí, en lo que yo necesito o en lo que puedo obtener de mi servicio hacia Dios. Creo que es ahí, solo en ese lugar, donde vamos a aprender lo que Dios tiene preparado para nosotros muchas veces. Dios a veces dejará que se seque la calabacera, muchas veces las cosas que están a nuestro alrededor comienzan a desaparecer, Dios cierra puertas, vienen escasez, vienen problemas. Y nos preguntamos muchas veces, ¿es que Dios no quiere que prosperes? ¿Es que Dios no quiere que te vaya bien? Y en realidad siempre que estás en el centro de la voluntad de Dios, Dios se va a encargar de que nada te falte. Siempre que estás en el centro de la voluntad de Dios, Dios se va a encargar de que tengas todo lo que se necesita. Por eso Él escribe en su palabra, amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. En todas las cosas son todas las cosas, no son algunas, son todas las cosas. Mas requiere que nuestra voluntad se rinda a la del Padre. Y esta lección que Jonás tuvo que atravesar en la Escritura, todos nosotros tarde o temprano la tenemos que atravesar. Dios no va a cambiar tu llamado. Dios te creó por algo. Y cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, dice la Biblia que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Hay una nueva identidad en Cristo, pero no una nueva persona. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te creó exactamente como tú eres. Te dio exactamente todo lo que tú tienes. Por eso tú sientes de la manera que sientes, por eso tú piensas de la manera que piensas. Por eso tú reaccionas de la manera que reaccionas. Tienes los talentos que tú tienes. Fueron creados antes de que tú nacieras. Pero en Cristo, una nueva identidad toma lugar en tu vida cuando vienes al Señor en tu corazón. Y el Señor anhela que todo lo que Él hizo cuando te creó, todo lo que Él puso en ti, ahora en tu nueva identidad con Cristo sean usados para sus planes y sus propósitos. Pero para que eso suceda, tu voluntad tiene que ser quebrantada. Tiene que haber un cambio. La Escritura dice, porque los dones y el llamamiento son, ¿cómo? Irrevocables. Irrevocables. En todo tiempo. Muchas veces seguimos discutiendo con Dios, seguimos escapando de Dios como escapó Jonás. Y decimos, no, yo no voy a ir a la iglesia porque si voy a la iglesia me van a hablar de mi problema, me van a hablar de mi rebeldía, me van a hablar de mi pecado. Yo no sé cuál es tu pecado, ni tu problema, ni tu rebeldía. Si alguien te está hablando, es la palabra de Dios. Y me gusta porque Jonás escapa, corre una y otra vez. Corre del llamado de Dios hasta que llega el momento en que ya no puede correr más. Creo que el mensaje para ustedes este día para todos es,
¿Para qué correr de Dios cuando podemos correr hacia Dios? ¿Para qué correr de nuestro llamado cuando podemos correr hacia nuestro llamado y contar con la protección y la cobertura del Padre en todo lo que hacemos? Dios puede quitarte la sombra en algún momento de tu vida, pero lo hace simplemente para que emprendas a valorar la luz. Y creo que la soberanía de Dios está sobre cada uno de nosotros. Y me gusta porque la historia, cuando termina la escritura, lo vemos a este hombre Jonás, que se la pasó enojado, que se la pasó escapando de los planes y los propósitos de Dios, como protestando por todo lo que le tocaba hacer. Pero ¿sabes lo que más me gusta? Que en todo tiempo lo ves que Dios lo usa para cumplir con sus planes y sus propósitos. Cuando estaba en el barco y lo tiraron al agua, todos los que estaban en el barco terminaron adorando a Jehová, el Dios de Israel. Dios lo usó ahí en el barco. No quiso ir a Nínive, pero el pez lo escupió en Nínive y todo Nínive terminó recibiendo perdón de pecados, porque el Dios extendió su misericordia con él. ¿Qué te digo con esto? Que Dios siempre va a cumplir con su plan y sus propósitos en nuestra vida. La pregunta para ustedes es, ¿de qué manera vamos a colaborar nosotros para que esto sea un viaje agradable? Para que no tengamos que andar de tormentas en tormentas, para que no tengamos que andar sufriendo las consecuencias de las escapadas de los planes y los propósitos de Dios en nuestra vida. Creo que hoy Dios te está llamando más que nunca la atención para que te rindas por completo a Él, para que alinees tu voluntad con la del Padre y le digas: Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad en mi vida, que se cumpla lo que tú tienes para mí. ¿Para qué he sido creado? Dios no busca siervos que lo entiendan. Jonás nunca hubiera entendido el corazón de Dios. ¿Cómo se iba a imaginar Jonás que toda una ciudad poseída por dioses paganos podría llegar a recibir perdón? Pero cuando tú te rindes a Dios, Él mismo comienza a ordenar nuestra vida. Él mismo comienza a mostrar sus planes y sus propósitos para cada uno de nosotros. Y poco a poco comenzamos a entender la voluntad de Dios. Poco a poco comenzamos a conocer el corazón de Dios. Y el corazón de Dios en este tiempo es que hay una generación que se está perdiendo. Que hay jóvenes y niños que vienen detrás de nosotros que no conocen al Dios de Israel. El Dios que usted y yo conocemos. Y en este tiempo Dios está queriendo levantar una generación que le dice al Señor: hágase tu voluntad. No una generación que quiere hacer su propia voluntad. Una generación que se escapa como se escapó Jonás. Una generación que necesita pasar por tormentas, que necesita pasar por peces, por dificultades, por angustias para poder llegar a decirle al Señor: heme aquí. No, yo creo que este tiempo, iglesia, el Señor es más que claro y sus brazos están abiertos para todo aquel que le dice: hágase su voluntad. El Señor te está llamando de forma específica en este día y te dice: acércate, ponete en los planes del Señor. Alinea tu vida con Cristo. Deja de jugar al cristiano, porque este es el último tiempo y no hay lugar para el pecado. O te acomodás o te perdés, pero hay una sola dirección. Es Cristo Jesús el Señor. Así que si no le servís en este tiempo que Él te ha regalado de vida, te la vas a pasar como Jonás, de tormentas en tormentas. Y quiera Dios que tenga misericordia de aquellos que lo rechazan en este tiempo. Pero para nosotros hay un llamado: proclamar misericordia y perdón, como lo hizo Jonás. Proclamar que el Dios de Israel sigue salvando. Proclamar que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y no tenemos necesidad de vivir en sufrimiento y en angustias. Hoy en este tiempo, iglesia, el Señor te está llamando a esta iglesia, a nuestra iglesia y a todas las iglesias que están sobre la faz de la tierra, a que seamos esos Jonás, que van a donde están los perdidos, que van a los que necesitan, que van a los que no conocen a Dios. Dejemos de juzgar a las personas y pongámonos en el corazón de Dios y llevemos el evangelio
evangelio. Porque si tenemos la gran bendición de haber conocido a Cristo, de haberle recibido en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, lo menos que podemos hacer por el Padre es llevar ese mensaje a los que no lo conocen. Cuando nuestro corazón se alinea con los planes y los propósitos de Dios y le decimos a Él, hágase tu voluntad en nuestra vida, el poder de Dios se va a empezar a mover a través de ti. La gloria se va a manifestar de una forma sobrenatural, porque lo que Dios está buscando es alguien que abra su boca en este tiempo y le diga a Dios, hágase tu voluntad en mi vida. Y la voluntad de Dios en este tiempo es que el evangelio sea predicado a todas las naciones en el mover del Espíritu Santo, en el poder que trae el evangelio y en el mover de los milagros, los prodigios y las señales que solo Él puede hacer a través de personas que le dicen al Señor, hágase tu voluntad. ¿Habrá alguien que está preparado aquí esta mañana? ¿Cuántos están preparados para decir al Señor, hágase tu voluntad? No le creo yo, me imagino el Señor. ¿Cuántos están preparados? ¿Está listo para rendir su carne al Señor? ¿Está listo para rendir su deseo? ¿Está listo para rendirle todo al Señor? Si Dios te dijera hoy, dame tu casa. Pastor, la casa no, todavía no la termino de pagar. Si Dios te dijera hoy, dame tu tiempo. No tienes nada que pagar. Si Dios te dijera hoy, dame tu voluntad. Abarca tu casa, tu tiempo, tu familia, todo lo que eres, todo lo que sos. Tu voluntad es lo que Dios quiere.